en todas las unidades de urgencias pediátricas a nivel nacional. En la introducción, pues bueno, tenemos aquí varios puntos importantes que decidimos poner para ustedes. Tenemos que la deshidratación va a ser la complicación más frecuente en los niños que tienen gastroenteritis aguda, y la rehidratación oral pues va a ser el primer tratamiento de elección. Sin embargo, en los pacientes que tienen un fracaso en el tratamiento o que está contraindicada la rehidratación oral, o bien en casos de deshidratación grave, se puede utilizar la rehidratación intravenosa como la principal alternativa terapéutica. Por otro lado, pues la rehidratación intravenosa se han realizado unas pautas clásicas, pero estas pautas, el problema que tienen, y por eso decidieron hacer este tipo de guía de práctica clínica, es que tienen unos cálculos muy complejos de líquidos y electrolitos, y también aumentan el riesgo de incidentes de medicación y eventos adversos. Estas pautas de rehidratación intravenosa rápida pues mejoran la perfusión renal, favorecen la corrección precoz de alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base y gastrointestinal, y así facilitando la recuperación de la tolerancia oral, y esto nos va a permitir que acorten el tiempo en la estancia de urgencias, y también pues aunado a esto pues va a tener menos costos. Aunque estas pautas ya son consideradas desde hace 10 años, pues existe una gran heterogeneidad respecto al volumen que se les otorga, bueno, que se les pasa a los pacientes, y la velocidad de infusión, y así como el tipo de suero que se les va a administrar a los pacientes. Bueno, aquí el grupo de trabajo utilizó la metodología GRADE para establecer 4 niveles de evidencia para poder realizar las recomendaciones, y también para establecer ciertos factores modificadores en cuanto a la metodología GRADE. Se formularon 10 preguntas de investigaciones basadas en PICO, y también que aquí, bueno, ahorita les voy a mostrar las 10 preguntas, y también se utilizaron, se incluyeron 15 desenlaces de interés, en los cuales 7 desenlaces de interés fueron relacionados con la eficiencia y 8 relacionados con la seguridad. Por otro lado, se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos como Medline, Embase, Cochrane Library, Web of Science, MEDS y Lila, y se utilizaron estudios de 10 años de antigüedad en español y en inglés. Aquí podemos ver la clasificación GRADE, que, como ya les había mencionado, nos clasifica la evidencia en 4 niveles. La calidad o la evidencia de alta calidad, pues es una evidencia que, aunque salgan estudios nuevos, no se van a modificar los resultados que ya se obtuvieron. Si es una evidencia de calidad moderada, es que la confianza en la estimación del efecto y su magnitud puede cambiar en caso de que salgan nuevos estudios. Si es de calidad baja, es probable que nuevos estudios vayan a modificar la confianza y la estimación del efecto y su magnitud, y en el caso de la calidad baja, cualquier nuevo estudio o cualquier estimación del efecto es muy incierta, no se sabe en realidad, pues es de muy baja calidad la evidencia. Y aquí tenemos los efectos modificadores de esta escala. No entendí muy bien esta tabla, para mí creo que la pudieron hacer más entendible, pero aquí tenemos pues 2 estudios que se incluyeron, que son los ensayos aleatorizados y los estudios observacionales, y pues estos los ensayos aleatorizados tienen una calidad alta, y los estudios observacionales una baja. En cuanto a la evidencia, pues los factores que van a descender la evidencia son el riesgo de sesgos, las inconsistencias, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación. Se considera que el estudio es de riesgo serio cuando es menor a 1, de calidad seria cuando es menor a 1, en el caso de los sesgos, y en el caso de los otros factores que también descienden la calidad de la evidencia, y es muy serio en el caso de que sea menor a 2.
de evidencia son el gradiente de dosis-respuesta, y si es mayor a 1 es que está presente, y si no, pues no está presente. Y por último tenemos la confusión residual. Y pues vamos a clasificar la evidencia, durante cuánto tiempo se debe de mantener, qué tipo de suero se debe utilizar para realizarla. Es necesario añadir glucosa al suero, y en el caso de los controles es necesario realizar algún control analítico antes de iniciarla. ¿Qué controles clínicos se deben? Los desenlaces de interés son como, ¿cómo decirlo? Como que el riesgo que tienen al utilizarla. Por ejemplo, éxito en la rehidratación, la recuperación de tolerancia oral, la proporción de ingresos en la hospitalización, la proporción de reconsultas, el tiempo de estancia en urgencias, la corrección de acidosis metabólica, el descenso de la cetonemia. Eso es en caso de la eficacia. Y en la de seguridad, la mortalidad, los eventos adversos graves, las alteraciones del sodio, los eventos adversos no graves, las alteraciones del potasio, las alteraciones del cloro, así como las alteraciones de la glucemia y la extravasación de vía periférica. Por otro lado, pues para poder encontrar todos los estudios que fueron incluidos aquí, en las bases de datos que ya les había mencionado, utilizaron palabras claves, que son deshidratación, rehidratación rápida intravenosa, terapia de fluidos, solución de rehidratación, infusión intravenosa, suero isotónico, etcétera, todas estas que están aquí. Y bueno, en una primera fase ellos revisaron más bien guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas y metaanálisis, y en una segunda fase incluyeron estudios originales, ensayos clínicos y estudios observacionales. Y por último, pues en la metodología, los resultados del análisis de la evidencia disponible fueron revisados y discutidos para formular las recomendaciones con base en la metodología de GRADE, que es balance beneficio-riesgo, calidad global de la evidencia en los desenlaces claves y valores y preferencias del paciente y el uso de recursos y costes, y las recomendaciones se clasificaron según su dirección a favor o en contra, su fuerza, que es fuerte y débil, y el nivel de calidad de la evidencia que la sustenta. Este documento ha sido revisado también por el comité que certificó la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Aquí se me olvidó mencionarles que también todo el grupo de trabajo calificó las evidencias que se encontraron, y solamente se utilizaron las que son mayor a 7, las que tuvieron una puntuación mayor a 7. Muy bien, ahora yo voy a continuar. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí me escucho? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con otra parte de que ya tengamos las preguntas, ahora cómo vamos a investigar o cómo vamos a obtener pues las evidencias a partir de estas preguntas. ¿Le puedes dar la siguiente? Tenemos pues ya primeramente la pregunta 1 y la pregunta 2, como ya nos dijo mi compañera. La pregunta 1 consiste en qué pacientes está indicada la rehidratación intravenosa rápida, y la segunda pregunta es en qué pacientes está contraindicada pues ya este procedimiento. Aquí lo que vamos a ver es que en estas preguntas es que si realmente existe evidencia o no. Entonces, ahorita voy a poner unas tablas donde vienen las evidencias, y por ejemplo, aquí en la pregunta 1 y en la pregunta 2, aquí realmente no se identificó ninguna publicación cuyo objetivo principal o secundario fuese establecer las indicaciones o las contraindicaciones. Y como no había evidencia directa, lo que se hizo es que se formuló por consenso recomendaciones basadas en extrapolación, o sea, quiere decir que se investigó en otros lugares y se investigó más a profundo estos criterios de inclusión y exclusión, pues establecidos, como ya mencioné, por distintos estudios. Y se llegó a la conclusión que para responder la pregunta 1, aquí, como ya vemos, la pregunta 1 es en qué etapa está indicada, pues aquí se recomienda utilizar pautas de rehidratación intravenosa rápida en niños con deshidratación leve, moderada
secundaria a la gastroenteritis aguda o cuando hay un fracaso o una contraindicación de una rehidratación oral. Y respondiendo a la pregunta 2, aquí no se recomienda utilizar pautas en niños menores de 3 meses, también pacientes con inestabilidad hemodinámica y alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, cuando el sodio pues está menor de 130 o cuando está mayor de 150 miliosmoles por litro. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? La pregunta 3 ¿es necesario realizar algún control analítico antes de iniciar la rehidratación intravenosa rápida? Aquí igualmente no se encontró evidencia directa, que no se encontró pues guías o artículos que realmente te especifiquen. Pero aquí lo que se hizo es que no hay una evidencia que justifique la realización sistemática de analítica sanguínea en los pacientes con gastroenteritis aguda, pero el mismo artículo te dice que sí se hace, que sí se tiene que hacer, porque por ejemplo, se hace una gasometría venosa o se ven de que los niveles de sodio, los niveles de potasio, entonces tienes que hacer esto pues para ver si estás pues hidratando bien al paciente. Entonces, en relación con la cetonemia, pues la evidencia acerca de la utilidad o sea, esto no te va a decir si el paciente está deshidratado o no. Esto, pues la evidencia pues está escasa en este tema. Le hace la siguiente, por favor. Pregunta 4. Aquí vamos a ver pues 2 preguntas juntos, que es ¿qué controles clínicos se deben de realizar durante una rehidratación intravenosa rápida? Y la pregunta 5 es que si se debe efectuar algún control analítico tras finalizar pues este procedimiento. Aquí igualmente se buscó evidencia, pero no existe evidencia directa para formular recomendaciones acerca de controles clínicos y analíticos necesarios pues para, pues primeramente cuando se realiza y cuando pues ya se finaliza, no se encontró evidencia, pero los estudios revisados establecen en su metodología controles clínicos y analíticos, ya sea para determinar la respuesta a la intervención o así para monitorizar, pero ultra rápida vas a tener sodio de 138 miliosmoles por litro, pero en el estándar vas a tener 137 miliosmoles por litro, ¿sí? Pero eso es en 4 horas. Si nos vamos a niveles ya de 8 horas... Pero, doctor, ¿qué solución le están poniendo? O sea, ¿te dicen qué tipo de solución les están poniendo? Porque no me queda claro. En esta tabla no te lo dice, pero en las siguientes te dice que es una solución fisiológica al 9%. ¿Es solo solución fisiológica al 9%? En esta sí, porque en las siguientes preguntas se va a ver o sea, cuál solución es la mejor. Si la solución de Ringer lactato, la glucosa y todo eso. Claro, claro. O sea, aquí estas evidencias son con solución fisiológica. Sí. Aquí prácticamente te lo puso así de que si le ponen la cantidad, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, aquí estás hablando de cuánta cantidad le estás poniendo. Sí, porque, por ejemplo, aquí me llama la atención que dices, bueno, le pusieron a 20 por kilo por hora y les baja el bicarbonato, pues solo por dilución les va a bajar. Pero si le estás poniendo solución fisiológica, es lógico que les baje, ¿no? Sí. Doctora, es que aquí en esta tabla más bien es una comparación de los dos estudios que se hicieron aquí en comparación del ritmo de infusión de la solución. Qué tan rápida se le pasa la solución al paciente. Por eso es la ultra rápida y la rehidratación intravenosa estándar. ¿Dónde está? Ultra rápida contra estándar. Ok. Sí. Ultra rápida. Ahora, la ultra rápida es 20 mililitros por kilo por hora. Sí. Más de 20. ¿Más de 20? Sí, más de 20.
Por eso, mira, Michelle, ¿le puedes dar al anterior, por favor? Por eso decía que aquí hay un límite. O sea, la guía ya puso un límite. Y son llamadas pautas ultra rápidas los ritmos de infusión. Porque dice aquí, sí, claro que sí me fijé en esta. Dice, llamadas pautas ultra rápidas, ritmo de infusión de 20 mililitros por kilo por hora, no más altas, 20 mililitros por kilo por hora. Y las otras, 600 mililitros en un niño grande, pues es una coca, es un refresco de coca, pues es muy poquito. O sea, te lo echas tú en una tomada, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, entonces pasa la que sigue porque era lo que no te entendía, a ver qué estaban comparando. Entonces, se están comparando las ultra rápidas contra las estándar. Y entonces... Sí. Y el tiempo también. Por eso se contestaron las dos preguntas. ¿A qué ritmo de infusión se debe administrar y durante cuánto tiempo se debe administrar? Y aquí se llegó a la conclusión de que que la ultra rápida realmente no ha demostrado ser superior a lo estándar. O sea, sí aumenta un poco más la cantidad de sodio que aumenta y todo, pero realmente no ha demostrado ser muy superior. Mucha eficacia. Hay 1 milimoles por litro y al estándar 0.56, que es es mucho eso. Y el pH 7.34 en el pH, pero fíjate, el pH no cambió tanto. O sea, aumentaron los niveles de bicarbonato, pero el pH no se alteró. Ahora, recuerden que están hablando aquí de niños que están deshidratados de manera severa, que tienen una acidosis metabólica, ¿sí? O sea, eso es algo que va siempre junto. Una deshidratación con una acidosis metabólica siempre va junto. Entonces, aquí les están poniendo puro sodio, o sea, solución fisiológica, pues obvio que no les va a aumentar nada más que el agua. Ok, ya ver, entonces, la glucosa y el potasio. Ok, pasa la que sigue. Se me hace bien raro que le estén poniendo solo fisiológica, pero bueno, está bien. ¿El Brox? Sí. Y aquí ahora sí, es qué tipo de suero se debe utilizar para realizar esta rehidratación intravenosa rápida. Aquí realmente, pues se investigó, bueno, hay suficiente evidencia, pero dice las evidencias que primero se recomienda el uso que es como que una medida estándar primero, que se recomienda el uso de soluciones isotónicas para así medir una pauta. Sí, pero sí te da la opción de utilizar medidas alternativas conforme vaya evolucionando el paciente. Mira, por ejemplo, le das a la tabla siguiente, por favor. Mira, por ejemplo, aquí, esta tabla está igual, pero aquí, mira. Aquí lo que va a hacer es que se va a abreviar. ¿Dónde está el sodio? Aquí. A ver. Sí, ya. Aquí lo que se hizo es que se midió el tiempo. O sea, lo que vamos a hacer es que aquí se va a comparar la solución salina al 9% y la Ringer lactato, que según yo esa es la solución de Harman. ¿Sí? Entonces, aquí realmente sí, ¿verdad? Aquí se va a medir el tiempo de rehidratación y la estancia en el hospital. Por ejemplo, este autor en el 2012 se publicó que la estancia en el hospital en cuanto horas, cuando se aplicó una solución salina se quedó 51 horas y cuando se aplicó una solución Ringer lactato se quedó un periodo de 38 horas. ¿Sí? Entonces también te marca si se corrigió el pH y ¿qué más? El nivel de sodio a las 6 horas. El nivel de sodio a las 6 horas realmente aquí se quedó igual. Se aplicó una solución salina del 9% y se quedó el sodio en 138.
versus el Ringer's lactato, que igualmente se quedó pues en 138. ¿Sí? Niveles de potasio a las 6 horas se quedó en 4 milosmoles, y en la solución de Harman se elevó un poco a 4.1. ¿Sí? ¿Qué más? Los niveles de calcio, igualmente estos en las soluciones, en la solución fisiológica, el 9%, aumentó a 110 miliosmoles por litro, versus la solución de Harman, que esto aumentó a 108 milosmoles por litro. ¿Sí? Entonces, pues realmente sí es un cambio significativo, pero lo que se va a hacer es que se va a ir adaptando la solución que estás aplicando. Por ejemplo, en la diapositiva pasada decía que como evidencia, primeramente debes de aplicar una solución fisiológica, y ya de ahí va a ser como que tu estándar. Si ves que el paciente no sigue deshidratado y no se está recuperando, pues ahora sí vas cambiando de soluciones. Eso es básicamente lo que se explica en esta tabla. Además, te está diciendo en la diapositiva anterior que tienes que tomar por lo menos una gasometría, unos electrolos, ¿verdad? Sí. Y para tú ver porque pues seguramente si tienes alto el sodio, pues no le vas a poner una solución fisiológica, ¿verdad? Uh-huh. Hasta donde yo me acuerdo, les hacíamos unas soluciones de lo que es hace mucho tiempo, de potasio y sodio, o sea, unas soluciones con sodio y potasio, ambas, y se las pasabas en poquito tiempo. Yo creo que en 30 minutos ya el chiquillo ya, o sea, le ponías así como que hazte cuenta como que algo así como 20 mililitros por kilo, pero en 30 minutos. Aquí se la está pasando en 4 horas. Sí, 4 o 6 horas. 4 o 6 horas, lo cual me parece correcto, porque sí es cierto, o sea, él debe de ser como más paulatino. Y esto se hace en pacientes, obviamente, que están muy deshidratados. Y recuerda que los pacientes que están muy deshidratados no los puedes canalizar, es una lata esto. Ahora, ¿cuáles son los que no puedes hidratar? Porque lo ideal es que, o sea, lo que hay evidencia, o sea, la evidencia te dice que tienes que hacer rehidratación oral. Esa es la evidencia que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los niños que no puedes hidratar de manera oral? ¿Qué dice el artículo? ¿Cuáles son las contraindicaciones, Michelle? Los que tienen un fallo en la rehidratación oral, los que tienen una gastroenteritis grave y los que, pues los que esté contraindicada así nada más lo menciona, como contraindicada la rehidratación oral. Esas fueron las tres. Y menores de 3 meses también. Pero está un poquito contradictorio, doctora, porque luego más adelante aquí dice que se utiliza la rehidratación intravenosa rápida para los pacientes que tienen una deshidratación grave, pero luego en el mismo artículo, contestando una de las preguntas, dice que está contraindicada la rehidratación intravenosa rápida para los pacientes con deshidratación grave. Solamente está indicada para los pacientes que tienen deshidratación secundaria a una gastroenteritis aguda. Sí, puede ser, o sea, ya sabes que de repente los artículos así son, pero aquí lo que les debe de quedar claro cuál sería una hidratación oral fallida. O sea, los chiquitillos vomitan el Vidasur oral. ¿Nunca han tomado Vidasur oral ustedes? ¿Sí? O sea, el normal, el del sobre. O sea, sabe bastante salado y entonces no les gusta. Y entonces vomitan y vomitan y vomitan y vomitan. Hay chiquillos que se lo toman súper bien. O sea, que hace cuenta que se lo absorbe, ¿verdad? Y también, obviamente, pues deben ustedes de entender que esto debe ser como paulatino y así. O sea, las enfermeras de ahí del cuartito de rehidratación oral saben perfectamente cómo dárselos a los chamacos. Entonces, aquí pues falla y entonces obviamente los pacientes se empiezan a poner más y más y más y más graves
hasta que llegan a tener que canalizarlo. Pero, pues ya cuando ya llegan a este punto, la verdad es que está bien difícil canalizarlo, bien difícil. Y entonces la hidratación debe de ser rápida. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que debe ser bastantito rápida para que el chiquitillo pues se pueda menos responder. Ahora, en este inter, son los niños que se mueren. O sea, por eso es tan importante que este artículo es importante porque estos son los niños que se mueren. Y se mueren por deshidratación. Y se mueren por desequilibrio electrolítico. Por eso este artículo debería de ser como más didáctico, me parece a mí. O sea, más didáctico en cuanto a que, o sea, queda muy disperso, más de 20, por ejemplo. ¿Cuántos más de 20? ¿30, 40, 50? Como yo les digo a los pacientes. ¿Un día, 2 días, 3 días? Dígame cuánto va. Entonces, ¿cuánto es? ¿Y cuánto es menos de 20? ¿10? ¿15? ¿5? O sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos de 20? O sea, yo creo que sí no deberían de haber dejado tanta, así como, tan disperso el concepto de menos de 20 y más de 20. Y también, o sea, yo creo que queda muy claro que evidentemente no le debemos de poner, o sea, solamente solución fisiológica, debemos de ponerle un Harman de inicio, ¿verdad? Y debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque el Harman no solamente tiene sodio, también tiene potasio, también tiene bicarbonato, también tiene otras cosas, también tiene lactatos. Entonces, eso hace que el niño recupere más pronto la situación de su pH, o sea, el problema metabólico que de por sí traen, o sea, como que traen como de base porque están perdiendo bicarbonato a través de las evacuaciones. O cloro, por ejemplo, pierden un montón de cloro con los vómitos, pierden un montonal de cloro. Si el niño está vomitando, segurito trae un montón de pérdida de cloro, de sodio. Entonces, primero que nada, tienen que hacerle ustedes una gasometría, unos electrolitos y ver qué solución es la ideal. Pero aquí sí, pues, deberían de haberlo puesto aquí en el artículo. O sea, si tiene esto, póngale esto. Si tiene esto, póngale esto. Claro que ya hay guías, chicos. O sea, o sea, todo ahí está perfectamente escrito. Hay guías. Entonces, a mí me parece que el artículo no es tan. O sea, sí está basado en evidencia, pero no es tan pertinente porque las guías ya están hechas y no nos aclaran bien si las guías funcionan o no funcionan, no aclaran. A ver, pasa la que sigue. ¿En dónde aclaran? Doctora, yo siento que lo que hizo el artículo es que agarró todas las evidencias y nada más lo proyectó. Sí, o sea, sí. Como que aventó todo. Hizo algo así. O sea, como que no nos queda claro. O sea, cuando tú haces un artículo de medicina basada en evidencia, debe quedar muy claro qué es lo que hicieron. O sea, muy claro. O sea, no te debe de quedar ninguna duda. Por ejemplo, llega un paciente deshidratado y tú dices, a ver, las guías dicen esto, voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Es lo que debe de hacer. Ya se va a acabar. Protocolo. Ah, sí. Déjenme, vuelvo a salir. Perdón. Me salgo y me meto rápido. Mide el tiempo de estancia en urgencias. Aquí se aplicó una solución fisiológica, 9%, y el tiempo que duró fue 280 minutos. Y en la solución con glucosa al 5% duró 288 minutos, lo cual nos dice que no hay diferencia. Pero básicamente lo que dice esta tabla es que se va a utilizar la solución glucosilada en casos específicos. Por ejemplo, cuando hay una hipoglucemia, cuando se tiene que provocar una hiperglucemia y cuando tienes que reducir cuando hay reducción de cetonemia, como ya se mencionó. Básicamente eso es lo que te explica esta tabla. El tiempo y en qué caso se debe de aplicar.
Por ejemplo, aquí donde dice, en la tabla 6, en la continuación, que dice hipoglucemia, que fue en el 2003, aquí básicamente se aplicó había 26 pacientes con hipoglucemias, ¿sí? Tenían menos de 60 miligramos por decilitro. Entonces, en una hora que se aplicó una solución de glucosada, el paciente hipoglucémico ya tenía una glucemia normal, pero en cambio cuando se aplicó una solución fisiológica normal al 9%, los pacientes todavía seguían todavía había pacientes hipoglucémicos, incluso se agregaron 12 pacientes nuevos. Entonces, pues esto quiere decir que en estos casos, es cuando pues vas a poner una solución glucosilada, Glucosada. ¿Y qué más? glucosada. Y, Nos falta una pregunta, ¿no? ok, la siguiente, por favor. Y la pregunta número 10 ¿es segura la rehidratación intravenosa rápida? Según las guías que se ven aquí en el artículo, es segura, pero en los que haya rehidratación oral, pues, bueno, cuando la rehidratación oral está contraindicada o haya fracaso, pues aquí se tiene que ver cuál es la comorbilidad, si es una comorbilidad crónica o si es una comorbilidad, pues, aguda, pues, grave. Por ejemplo, aquí viene una tabla. Igualmente, en esta tabla vamos a ver la mortalidad, pero básicamente resumiéndolo, es que aquí se divide en mortalidad, eventos adversos graves y eventos adversos no graves. Aquí lo que se hizo es que cuando se ve así como una Y, significa que los pacientes tuvieron un evento adverso grave y fallecieron, pero no fallecieron por la aplicación de esta solución. Fallecieron por la enfermedad previa que tenían. Por ejemplo, que tenía una insuficiencia cardíaca, que tenía una neumonía con hemocultivo positivo de Haemophilus influenzae, y también hay aquí con un paciente que tenía una neumonía con derrame pleural derecho, que pues tuvo un empeoramiento respiratorio progresivo y falleció. ¿Sí? Y también tenemos los eventos adversos no graves, que pues por ejemplo se ha visto que se puede provocar un edema periférico, se ha visto en 6 casos según pues la bibliografía el artículo de Freeman que se publicó en el 2011. Y también se ha visto que hay una extravasación de vía periférica. Aquí hay pues 2 casos. Y también pues hay guías que realmente te dicen que no se ha reportado ningún fallecimiento y ninguna patología. Que sí se extravasa. Doctora, hay un compañero en la sala de espera. No, ni nadie. Doctora, ¿puede explicar esta tabla? Claro. Bueno, en esta tabla yo creo que más bien nos está mostrando los efectos adversos y la mortalidad. Entonces, por ejemplo, en el estudio de Houston 2019, en el grupo de Plan C de la OMS, reportaron 2 muertes, de los cuales un paciente se reportó con insuficiencia cardíaca y único atribuible a la intervención según los autores. En el grupo 2, que es el grupo lento, solo se reportaron dos muertes. En el estudio de Mahajan, algo así, tuvo una mortalidad global del 4.5%, de los cuales el grupo de la solución de Ringer tuvo 0 muertes y en el grupo de la solución fisiológica tuvieron 1 muerte. En el caso de los eventos adversos, y hubo estudios en los que no se reportó ningún fallecimiento. En el caso de los efectos adversos graves, pues tuvimos varios. En el caso en el plan C, hubo de la OMS hubo un 5% de presentación de efectos graves
con lo cual nos dice que fueron 3 pacientes con efectos graves, 1 con insuficiencia cardíaca, 1 con una gastroenteritis aguda, más una neumonía con hemocultivo positivo para Haemophilus influenzae y uno con estatus epiléptico con evolución favorable. En este mismo estudio de Houston, en el caso del grupo lento, hubo 2 pacientes que representan el 3%, uno de los cuales tuvo gastroenteritis aguda y uno con más neumonía con derrame pleural, que nos trajo un empeoramiento respiratorio progresivo, y el otro paciente es un paciente crítico hipoxémico al ingreso y tuvo convulsiones y parada respiratoria y parada cardíaca. Y pues hubo estudios que no, estos fueron los únicos que reportaron efectos adversos, los demás no reportaron nada. Por último, hubo efectos adversos no graves, que fueron edemas periféricos y extravasación periférica. En el estudio de Friedman reportó 6 casos con edemas periféricos que representaron el 2.7%, y en el caso de, también en el estudio de Friedman, pero con la misma muestra, pero en el 2013, reportaron la extravasación de vía periférica, que fueron 2 casos, y que representaron el 9%. Y el resto de los estudios no reportó nada. Ok, a ver, entonces, ¿qué opinan de esto? O sea, ¿qué tan segura es? Pues realmente los estudios muestran que no tiene muchos efectos adversos ni tiene una gran cantidad de mortalidad, por lo que se considera que la rehidratación intravenosa rápida es un procedimiento seguro. Sin embargo, no es el procedimiento de elección en el caso de la rehidratación, sino la rehidratación oral. Sí, pero necesitan estar en el hospital para que se den cuenta de que es la hidratación oral, es una cosa espantosa. Cuando empiezan a vomitar es una cosa horrible. Te vomitan hasta la gastroclisis, o sea, es una cosa horrible. Ok, pasa la que sigue. ¿Qué concluyen los autores? Ay, Dios. Bueno, en esta tabla 3, aquí son los resultados, y lo que se hace es que ahora sí, ya todas las preguntas que ahorita, las 10 preguntas que mencionamos ahorita, lo que hace es que lo acomoda pues por la recomendación, prácticamente te sintetiza todo lo que estuvimos diciendo, todo lo que había en las tablas, y te pone la fuerza de recomendación y la calidad de evidencia, si es alta, si es fuerte, si es baja, o sea, si, qué tan confiable es. Pero es básicamente un resumen de todas las tablas que vimos, y pues aquí lo proyectó en 16 recomendaciones y en 10 Pero preguntas fíjense, por ejemplo, clínicas. esta, por ejemplo, es una clásica de medicina basada en evidencia. Dice, fuerza de recomendación. Si se fijan en esta columna, entonces aquí, por ejemplo, lo que ellos están poniendo es qué tan fuerte es la recomendación que ellos están dando. Por ejemplo, en la primera dice, ¿en qué pacientes está indicada la rehidratación intravenosa? Se recomienda en pacientes con deshidratación leve, moderada, secundaria, gastroenteritis aguda y fracaso contra indicaciones de la hidratación oral. O sea, no la están utilizando para deshidratación severa, ¿cierto? Qué cosa tan extraña. ¿En qué pacientes está contraindicada? Y luego la recomendación fuerte. Y luego la calidad de la evidencia. Aquí, por ejemplo, es que no lo veo. Es alta, por ejemplo. ¿Sí? O sea, eso es lo que es medicina basada en evidencia. Esta tabla es lo que es la medicina basada en evidencia. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí, por ejemplo, te dicen, ¿qué tan recomendable es? La fuerza de recomendación es muy alta. Y la calidad de la evidencia es alta. ¿Sí? Así prácticamente son todos los artículos de medicina basada en evidencia. O sea, tienen esta tabla en donde te dice qué tanta fuerza tiene la recomendación y qué tanta fuerza
y qué tanta evidencia tiene. O sea, la calidad de la evidencia. Esto sí es interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son fuertes? Debes realizar control analítico tras finalizarla, ese es evidente. Añadir glucosa al suero también es fuerte. Ajá, es segura, pero por ejemplo, finalmente, ¿es segura la rehidratación intravenosa? Aparentemente es segura, con una fuerza de recomendación fuerte y con una calidad de la evidencia alta. ¿Sí? Que eso es básicamente en lo que se resume todo el artículo. No nos dice cómo, pero de verdad, chicos, hay guías. O sea, ustedes buscan y hay guías. Ahí está la guía de cuánto, cómo, a qué horas, por dónde, todo eso. ¿Sí? No es algo así como que no esté escrito. Únicamente aquí hicieron un artículo de mención. Es interesante. A ver, pasa la que sigue. Ahora, estamos hablando solamente de gastroenteritis, ¿ok? No estamos hablando de otras deshidrataciones atribuibles a otra cosa. En conclusión. Y ya pues finalmente tenemos la conclusión que dice que pues este documento se ha desarrollado a partir de evidencia científica disponible pues utilizando, como ya explicó mi compañero, este método y pues que se ha avalado por el Comité Científico de Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y que en este artículo básicamente lo que se responde es estas 10 preguntas clínicas donde se formulan pues las 16 recomendaciones que ahorita pues ya vimos y que en estas 16 recomendaciones se va a medir pues la seguridad, las indicaciones, las contraindicaciones, la duración, la composición pues óptima del suero, el ritmo de infusión, pues así como pues los controles clínicos analíticos que se deben de realizar. Y básicamente en lo que concluye este artículo es que estas recomendaciones podrían contribuir a homogenizar pues, la práctica clínica para que no haya tantos errores, tantas malas praxis. Ok. Yo creo que quedó muy claro. A ver, a todos los demás chicos les quedó claro lo que es la medicina, lo que es un artículo de medicina basada en evidencia. Es un artículo que se puede hacer relativamente fácil, o sea, nada más tener todas las evidencias, tener una pregunta de investigación, más bien tener una pregunta, no una pregunta de investigación, sino una pregunta y tratar de responderla. Esta, por ejemplo, lo que hicieron fue tener muchas y cada una irla contestando en base a medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia eran los artículos que ponían. Por eso las tablas son tan espantosas, porque ponían artículo por artículo. En otras ocasiones ponen, pues, las tablas son más entendibles. Aquí, por ejemplo, pues, no les dio para tanto y las tablas eran espantosas. Pero, vaya, si ustedes lo leen con calma, se dan cuenta de que ellos, entre todas sus limitaciones, trataron de exponernos la suficiente evidencia para que nosotros podamos tomar una decisión. ¿Sí? Eso es lo que se trata la medicina basada en evidencia. O sea, lo que hacen ellos es ponerte la evidencia para que tú tomes una decisión. A ver, este niño... Actualizada y sintetizada con un enfoque fundamental sobre, por ejemplo, en la calidad de vida, cuáles son los costos, la estancia hospitalaria, la mortalidad, morbilidad, entre muchos otros aspectos que son importantes para nuestra práctica médica. Como ya les he dicho, pues encontrar la evidencia y luego evaluarla, pues lleva mucho tiempo. Esto lo podemos observar en todos nuestros pues, médicos, incluso los que nos dan clase, que están anexados o tienen una suscripción a las revistas, pues no siempre tienen el tiempo para evaluar cuál es la información más reciente. Es por ello que se crearon el POEM, que esto nos va a proporcionar la información que es importante tanto para los pacientes como para los médicos, debido a que los pacientes vienen a nosotros pues sin conocer cuál es la situación de ellos y ellos quieren comprender de la misma manera que nosotros la manera en cómo se va a llevar la enfermedad, qué es lo que se le va a hacer, cuánto tiempo más o menos le va a tomar para ver una mejoría.
Y pues este es el objetivo principal de los POEM. Están disponibles comercialmente, incluso para los mismos pacientes, y esta evidencia debe de cumplir estos 3 criterios que les presento en la tabla de arriba a la izquierda, dentro de los cuales uno de los primeros criterios es abordar una pregunta que encuentren los médicos relevantes, medir los resultados que preocupan tanto a médicos como a los pacientes, como los pueden ser los síntomas, la morbilidad, la calidad de vida, incluso la mortalidad, y pues que tiene el potencial de cambiar de forma cómo los médicos hacen la práctica. El otro es el DOEM, que este es definido en igual son siglas, y en español se define como una evidencia orientada hacia la enfermedad. Este, en su contraparte, son estudios que nos ayudan a orientarlos sobre cuál es la etiología, la prevalencia y la fisiopatología de las enfermedades. Esto pues, nos va a ayudar a dar una idea del proceso de la enfermedad, pero son menos útiles en el tratamiento clínico de los pacientes. Como diferencia entre DOEM y POEM, son ambas importantes para el concepto de la medicina basada en evidencia, así como el dominio de la información. Con el rápido aumento en la cantidad de información publicada, el profesional pues debe de mantenerse actualizado y pues los esfuerzos deben centrarse en identificar y validar y aplicar ambos en su práctica diaria. Son 2 alternativas en las cuales podemos buscar más rápidamente la información en base a qué es lo que estamos buscando. Y pues por eso les digo que esto se me hizo importante recalcarlo. De la misma manera, retomamos a esta gráfica o esta imagen que nuestra compañera en la clase pasada nos lo dio, entre los cuales es cómo se sustenta o está dada la medicina basada en evidencia. Una vez comprendido los temas anteriores, pues es necesario analizar este esquema, dentro de los cuales la aplicación de la información la vamos a representar y así es como vamos a tomar o cómo la vamos a aplicar en nuestro día a día. Primero que nada, pues encontramos la pericia clínica. Esto pues básicamente se compone de la habilidad diagnóstica y de la capacidad de adecuar los medios disponibles hacia las características y preferencias que tienen los pacientes a la hora de tomar decisiones. Esto pues van a ser necesarios los 3 componentes de la figura para una correcta aplicación de la medicina basada en evidencia. Sin el juicio clínico individual y la adecuada consideración de las características del paciente, se corre el riesgo de intentar aplicar evidencias externas de calidad hacia los pacientes y esto pues sería contraproducente para nosotros. O, por ejemplo, en otras ocasiones no vamos a disponer de evidencia de calidad clara, como lo podemos observar en el artículo, pero pues esto no nos exime de la responsabilidad, sino que en base a las evidencias que podemos encontrar y todos los conjuntos que encontramos aquí en este esquema, nosotros estamos obligados a aplicar cuál es la mejor evidencia disponible y la vamos a adecuar hacia la situación concreta y específica de nuestro paciente. Y pues eso sería todo de nuestra parte, doctora, y pues aquí están las referencias bibliográficas. Yo creo que ya es un complemento de la clase anterior. No le veo mucho problema. No sé si tengan alguna duda, chicos. Con el artículo que dieron Michelle y su compañero, que nos quedó más claro los pasos y todo ese rollo, ¿cierto? Bien, para la próxima clase vemos el artículo. Necesito saber cuántos de ustedes faltan de dar clase. No, ya dio la vuelta. Ya dio la vuelta. Y nosotros Okay, ya ya es dio la la segunda vuelta. vez que exponemos. ¿Ustedes son la segunda vez que exponen? Ok. ¿Qué más nos falta de temas? Artículo científico, doctora. Ok. Este es el último tema que vamos a ver, artículo científico. Y después de eso ya vamos a ver el trabajo final, ¿ok? Bien.
Muy bien, entonces para la próxima clase vemos el artículo de esta medicina basada en, que creo que dijimos que no lo íbamos a dar, ¿cierto? Este Sí, artículo doctora, no se lo va que a le iba dar. a decir. Ok. Entonces vamos a ver el tema de artículo científico para la próxima clase. ¿Ok? Sale. Nos vemos después, chicos. Disculpe, doctora. Mande. Lo de artículo científico, ¿a qué se refiere? La verdad no me queda muy claro. Así está, así viene el tema. Buscas cómo es un artículo científico y lo expones. Y luego después pones cualquier artículo científico que tú te encuentres. Ah, ok. Eso sí está muy fácil. ¿Sale? Perfecto. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ah.